buenos días. Muchas gracias por la anfitrionía de República Dominicana, señor tesorero. Muchas gracias por… Le quedó espectacular esta reunión. Muchas gracias por todo. Y gracias a todos. Y bueno, me toca platicar un poquito de lo que se está haciendo en México en cuanto a el modelo de inversión. Para eso tendría que decir que tradicionalmente, como se ha hecho en México, las inversiones, el dinero de la recaudación, tanto fiscal como tributaria como no tributaria en México, todo ese dinero se concentra en el Banco Central, en el Banco de México. Es una institución autónoma desde hace 25 años y ahí es donde tenemos el dinero y no solamente eso, también tenemos nuestras inversiones. A través de ellos se maneja los pagos, llegan los ingresos, los recursos que todos los bancos comerciales con los que tenemos un convenio recaudan, tanto de temas impositivos como no impositivos. Y lo principal es que, aunque es muy seguro operar con el Banco de México, no necesariamente tenemos las mejores tasas en términos de inversión, por lo cual hemos estado buscando alternativas, ¿no? Queremos, evidentemente, tener un manejo eficiente de los recursos públicos y esto tiene que ver con un equilibrio entre las disponibilidades financieras y los compromisos de gasto. En este caso, o en este contexto, el flujo de financiamiento concentra las disponibilidades tanto en moneda nacional, en pesos mexicanos, como en moneda extranjera, básicamente dólares americanos y euros. Mientras que el flujo de gasto agrupa todos los egresos que tenemos, tanto el costo financiero del pago de la deuda como las amortizaciones de la misma. Para optimizar esto se desarrolló este modelo que les voy a presentar que busca maximizar los saldos a invertir sin comprometer los compromisos de pago de la Administración Pública Federal. Una vez que con este modelo se obtienen los modelos óptimos o los saldos óptimos para invertir, creamos un portafolio de inversión a través de este modelo que optimiza los rendimientos al considerar inversión en diferentes lugares, en diferentes bancos, en diferentes fondos de inversión, todo corriendo cero riesgo, porque por ley no podemos hacerlo, y una vez determinado ese saldo óptimo y puesto en marcha el portafolio de inversión, diariamente se supervisará la evolución del flujo de efectivo y con esto lo que pretendemos es, primero, no afectar los compromisos de pago y de gasto del gobierno federal, a su vez de generar mayores rendimientos al mismo. ¿Cómo se ve, digamos, o cómo conformamos el flujo neto de recursos de la Tesorería Federal? Primero, los ingresos netos, que son los ingresos que vienen desde el punto de vista petrolero, por parte de Petróleos Mexicanos, que paga un derecho por la explotación del crudo, y los no petroleros, tributarios, ya descontando la devolución de impuestos que se genera por algunos impuestos, como los no tributarios, más el gasto total de la administración pública y por el otro lado lo que tiene que ver con la deuda o financiamiento interno y externo, el costo de ese financiamiento, es decir, las tasas que pagamos más las amortizaciones. La suma de ambos nos da el flujo neto, tanto operativo como de deuda, y el saldo del día anterior, más el saldo del día anterior, nos da el saldo final disponible en un periodo dado. El modelo contempla tres cosas. La serie de flujo neto de tesorería está conformado por el flujo neto operativo más el flujo de la deuda. El flujo neto operativo es los ingresos tributarios y no tributarios menos las devoluciones, más los gastos de la administración pública. El flujo, si sustituimos el flujo neto operativo más el flujo de deuda, tenemos que el flujo neto de la tesorería es igual a las fuentes de financiamiento más las fuentes de gasto.
Con lo anterior definimos una serie de saldos finales en el periodo y de saldos iniciales en el periodo, y eso nos da también la posibilidad de encontrar esos saldos remanentes, por lo menos temporales, que podemos invertir en un tiempo dado. Y cuáles son los saldos requeridos en ese mismo periodo, con lo cual podemos optimizar el modelo encontrando cuál es la cantidad de recursos, tanto en pesos mexicanos como en su caso en dólares o en euros, que podemos invertir en diferentes opciones que ahorita se las voy a mostrar durante un cierto periodo. Las consideraciones. Este es el modelo en general. Y las consideraciones, pues tenemos obviamente fuentes de gasto, que es todo el presupuesto de gasto del gobierno federal. Tenemos todas las fuentes de financiamiento, que es la Ley de Ingresos de México, que incluye temas tributarios más no tributarios, más ingresos diversos como pueden ser ingresos derivados de organismos públicos. ¿Cuál es el saldo mínimo requerido y cuál es el factor de contingencia de gasto? El saldo mínimo sin presión, que es básicamente el que podemos estimar, en el cual no va a haber una falta de liquidez y que se considera un factor igual a la diferencia, tanto el saldo mínimo en el periodo y el máximo de gasto en el periodo, ambos con un factor de contingencia, que es, en este caso, una desviación estándar del factor general, factor de gasto durante un periodo. Este es un ejercicio que hicimos con 2025. Se identificaron 3 periodos idóneos de inversión para explorar cuáles son las opciones que nos da la banca comercial. Como pueden ver ustedes, en el primer periodo, el que está más a la izquierda, fue de 28 días, del 22 de enero al 3 de marzo de 2025, y se podían invertir 109,000 millones de pesos. El segundo periodo iba del 6 de marzo al 13 de mayo, 45 días en el cual podíamos invertir 62,000 millones de pesos mexicanos. Y el tercer periodo de inversión, un poquito más grande, 71 días, donde el monto a invertir también era mayor, 146,000 millones de pesos. En total, este último periodo, por ejemplo, el primer periodo entre todos los periodos, perdón, se pudo haber invertido 317,000 millones de pesos, que convertidos a dólares es 17,135 millones de dólares a lo largo del 2025. Y el modelo considera el periodo en el cual se realizaría la inversión, este saldo mínimo, y cuál es el saldo mínimo donde no tenemos presión de la caja. ¿Cómo se compone el portafolio de la Tesorería de la Federación de México? Bueno, como les decía, esto es una foto a agosto de 2025, hace un par de meses. Ha cambiado un poquito, las tasas en México han bajado. El Banco de México en agosto de este año nos pagaba en nuestras cuentas operativas una tasa anual de 7,97%. La Banca de Desarrollo, también bancos del gobierno, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios, también tenemos la posibilidad de hacer inversiones o tenemos aperturas, contratos de inversión con ellos. Y en la banca múltiple, al hacer un estudio de mercado, nos dimos cuenta que las cuentas sobre las que los bancos recuperan el pago de los impuestos en México y luego se lo pasan a la Tesorería de la Federación, nos pagan un diferencial sobre el Banco de México, 8,0947 como tasa anualizada en el mes de agosto, como pueden ver, un poquito mejor que la que nos da el Banco de México.
Y también tenemos, por supuesto, un portafolio tanto en dólares como en euros. Las cuentas operativas que residen en el Banco de México, en cuanto a dólares, nos daba una tasa en agosto de 4.4122 anualizada, en euros de 1.2933 y en yenes de 0.4323. No tenemos cuentas operativas, es decir, de captación en dólares ni en euros con la banca comercial. Este comparativo que les decía es el que nos dimos la tarea de hacer. ¿Cuál es la tasa anualizada neta en un periodo dado que nos paga el Banco de México y diversos bancos y diversos fondos? Como pueden ver, el Banco de México en este caso, la tasa anualizada neta era de 8.87 y prácticamente todos los bancos comerciales y los fondos de inversión, insisto, utilizando solamente instrumentos de gobierno y sin riesgo, también nos daban una tasa menor. Si podríamos hacer esa consideración de ese portafolio anualizado, nos pagaban una tasa de 9.22. Pero en el caso específico del mes de agosto, ya con una bajada de tasas a lo largo del año, el Banco de México nos pagaba una tasa de 7.81% anualizada y entre todos, pues claro que también se modificaba. ¿Cómo se construye ese portafolio? Pues el saldo sobre la inversión, la tasa de rendimiento de los instrumentos y el monto del instrumento y el total de la inversión. En este caso, y solamente como ejemplo, se tenía un total de 89.841 millones de pesos para poder invertir. Y este es un ejercicio en el cual tanto cada uno de los bancos o de los fondos que manejan algunos bancos, con la tasa que pagaba cada uno de ellos en el mes de agosto, multiplicado por estos 89.000 millones de pesos, que son como poco más de 4.000 millones de dólares, nos daban un diferencial si así aplicábamos esto, ¿no? Estos 89.000 millones, a diferencia de dejarlos en el Banco de México o ponerlos a trabajar en estos otros instrumentos financieros, nos daban un diferencial solamente en un mes por la ganancia o por el incremento de las tasas de 763 millones de pesos, es decir, 41.2 millones de dólares. Al final, en México se ha optado históricamente por hacer algo más sencillo y probablemente con mucho menor riesgo, con mayor confianza, que es operar con el Banco Central, pero también creo que esto nos da muestra de que no necesariamente lo que es más cómodo o lo que es más sencillo es lo mejor en términos del manejo de la caja. Es la experiencia lo que se ha estado haciendo en México y pues como conclusión, observación es que primero tenemos que tener un monitoreo evidentemente diario de tres cosas: las proyecciones de saldo y las necesidades de gasto. Aunque conocemos previamente y desde inicio cuáles son las metas de ingresos como el calendario de los gastos, la verdad es que esto es muy dinámico y se va ajustando día a día. También tenemos que tener información actualizada de los instrumentos financieros, las tasas y voltear a ver también al mercado no solamente público, sino también al privado. Y claro, pues un modelo muy sencillito de determinación de saldos en donde tenemos que tener una perspectiva integral de supervisión y la gestión de los saldos y por supuesto esto no puede ser o no puede desarrollarse de manera correcta si no tenemos un sistema de semáforo, un sistema de alertas que nos indique el riesgo asociado a cada uno de los retiros de saldo y de inversión. Por mi parte sería todo.
les agradezco mucho la atención. Gracias. Gracias, muchas gracias a Roberto Carlos Fernández por hablarnos del modelo de inversión en la Tesorería Federal de México. Inquietudes, como hemos hecho, levantando la mano, se cede el micrófono, interactuamos y sacamos un poco más de la experiencia que se comparte. Por este lado, adelante. Gracias, muy interesante la presentación y tenía una inquietud. Me impresionó mucho el valor de 41 millones de dólares que se pudo tener como excedente en función de las inversiones, ¿no? Quería saber quizás dos preguntas. Una es el riesgo, ¿sí? ¿Cómo asesan ustedes? De verdad que son bancos bien capitalizados, supongo, deben tener una claridad, pero quizá se pudiera comentar sobre eso. Y la segunda es la coordinación con el Banco Central, en el sentido de que si la tesorería está invirtiendo en estos instrumentos, ¿cuál es la implicancia para la liquidez del sistema? Y eventualmente que el Banco de México en ese caso tenga que esterilizar. Y la esterilización también tiene costos para el Banco Central. Entonces, no sé cuánto de los 41, si uno hiciera la cuenta, el sector público consolidado, incluyendo ahí el Banco Central y los gastos de esterilización, cuánto sería la ganancia neta en ese cálculo. Esas son las dos preguntas. Gracias. Respondiendo a la primera, claro, cada uno de los… trabajamos con bancos o con fondos y cada uno de los fondos es evaluado de manera diferente y sí y solo si cada fondo tiene una calificación AAA es que podemos entrar. Ahora, los fondos, y se hace un portafolio tan amplio porque los fondos no son demasiado grandes, es decir, no podemos poner demasiado dinero en cada uno de los fondos, aunque todos son fondos dedicados al sector público, a las tesorerías de organismos, de estados y bueno, en este caso también del gobierno federal. No podemos poner mucho dinero porque la verdad los fondos no son demasiado grandes. Por eso también es que el impacto que tiene, como tú lo dices, en el tema de la posible esterilización por parte del Banco Central es muy menor. Realmente el Banco Central en el caso de México no juega para el balance general, de tal manera que lo que pueda o no, que en este caso prácticamente el costo es nulo, lo que pueda invertir, digamos, en ese tema de esterilización, lo asume como parte de su propio balance, está fuera del balance federal, de tal manera que, bueno, podríamos quitarle un poco de negocio al Banco Central, pero el Banco de México es muy grande y tiene muchas otras operaciones, prácticamente concentra operaciones con todo el sector financiero mexicano, de tal manera que pues no es muy impactante. Como ustedes ven, son grandes las cifras, sí son grandes las cifras, pero en términos de la recaudación federal mexicana termina siendo relativamente poco. Gracias. ¿Alguien más? Hay oportunidad todavía, ¿sí? Una mano levantada. Sí, buen día. Felicitaciones por la presentación. En realidad tengo dos preguntas, uno orientado hacia la gobernanza, cómo la Tesorería de México toma la decisión de elegir un fondo o un tipo de instrumento, y la siguiente pregunta es si se debatió en su momento la posibilidad de invertir también en instrumentos de renta variable que son más riesgosos. Sí, la primera parte, la gobernanza. Hay un comité en la propia Secretaría de Hacienda, en donde está representada toda la Secretaría, y se someten a consideración las opciones de inversión. De tal manera que, también como lo decía en la pregunta anterior, ningún fondo que no esté calificado
con AAA, podemos invertir. Y te diría, se consideró fondo, bueno, renta variable, pues siempre es una consideración, pero tenemos una prohibición de ley, de tal manera que solamente podemos hacer en renta fija, cero riesgo, que básicamente son instrumentos del propio gobierno, ¿no? Así que sí, estaría muy bien, claro, podríamos maximizarlo, pero no, la ley es muy clara en cuanto a eso, no podemos hacerlo.